Ok, estamos de nuevo en el curso de Infotech, esta vez en el módulo de Spring Boot con repositorio de PostgreSQL, que voy a proceder a explicar la estructura de mi proyecto, comenzando por las entidades. En las entidades tenemos lo que es eh, estas etiquetas. Bueno, comenzamos con la etiqueta entidad y hacemos alusión a que su tabla se llama personas. Tenemos getter y setter, esto es de la librería de Lombok o de la dependencia de Lombok, que lo que hace es que yo no tenga que escribir setters, ni getters, ni constructores. Entonces tenemos la clase persona que tiene un ID, que en la estrategia de generación es la identity, que es uno más tal, o la que se declare en la base de datos. En este caso creo que es serial dentro de Postgres. Entonces tenemos que es un elemento privado de tipo entero llamado ID. Luego tenemos la columna nombre con una longitud de 50. Es un elemento privado de tipo string de nombre que tiene como identificador name. La columna apellidos con longitud 50, que es un elemento privado de tipo string de identificador last name. Y luego tenemos las relaciones. Las relaciones son del tipo 1 a 1, porque en este caso una dirección pertenece a una sola persona. Luego veremos por qué. Tenemos la columna join, desde donde se hace, que es el dirección ID en el atributo persona, y que tiene una referencia de columnas del tipo ID. Esto es para la hora de imprimir. Esto es para que no se cicle de manera infinita el JSON, porque si no lo que va a hacer es que va a mostrar una persona y luego en su interior va a mostrar una dirección y luego en su interior va a mostrar una persona y así. Entonces la dirección muestra una persona y la persona muestra una dirección y esa dirección muestra otra persona y así. Entonces para evitar eso decimos que este es el frente del JSON, ¿no? Estos son los datos que se tienen que ir en el JSON. Y por ahora eso es lo que necesitamos saber. Luego tenemos un one-to-many. Okay. Ese one-to-many lo que tiene es que puede tener varios, ¿no? Entonces una persona tiene una lista de hobbies. Okay. Ahora vamos con bueno, esto de mapped by significa que dentro de la de direcciones, o bueno, lo veremos acá. Este tiene. Entonces, lo mismo, una entidad con la tabla de nombre de direcciones, getter y setter para evitar escribirlos, un ID con estrategia de identity. Vamos a hacer esto para darle más espacio. La columna ciudad, que es un privado de tipo entero. El número externo, el número interno, el código postal, el estado, la calle, la colonia, en este caso el un pueblo, condado de longitud 150, los números internos y externos tienen una longitud de 5, recordemos que son strings, y hace un mapeo. Esto significa que esta referencia, digamos así, esta relación, ya está ubicada o ya está construida en otro lado, en este caso dentro de la clase persona, este, con el atributo address, o sea, acá. Eso significa mapped by, que ya está hecha la relación y no tenemos que declararla de este lado, ¿ok? JSON Back Reference es el contrario a JSON Managed Reference, que significa la referencia trasera de la longitud JSON. Significa que a partir de acá ya no se va a seguir generando de manera infinita. Y así es como hacemos que se corte esa generación infinita. Porque lo que pasa es que una persona manda a llamar una dirección, pero esa dirección manda a llamar a esa misma persona y así. Se están llamando unos a otros y el JSON se hace un archivo gigante lleno
de expresiones cíclicas. Ahora bien, tenemos la entidad de hobbies, en este caso los pasatiempos. De nuevo, getter y setter, para no escribir. Eh, una idea, esta vez es de tipo long, porque como es una persona va a consumir una lista, pues puse un tipo de dato más grande. Luego tenemos el nombre, que tiene una longitud de 50, tipo string privado con identificador name. Y luego aquí tenemos la persona a la que está referida. Ok. Entonces, JSON Back Reference, esto es para que no se impriman, para que los hobbies no impriman, digamos, no impriman a la persona y así la persona no tenga que escribir. Bueno, todo eso. Entonces siempre lo que no nos interesa imprimir, por ejemplo, nos interesa imprimir toda la persona, ya que la dirección y el pasatiempo por sí solos no nos dicen nada, pero la persona con todos estos valores nos empiezan a decir algo, ¿no? Nos empiezan a decir que una persona de nombre tal, con apellidos tal, tiene tal dirección y hace tales cosas, o le gusta hacer tales cosas. Entonces, si nosotros imprimiéramos una dirección, bueno, la dirección es calle tal, ciudad tal, número tal, código postal tal, pero que en ese, y ahí vive una persona, ¿no? O sea, tiene contenido, una persona vive en esta casa o en esta ciudad o lo que sea, pero eso que, bueno, lo sabemos y ya, ¿no? Entonces, es principalmente por eso. Y una vez vistas las entidades, vamos directamente con los repositorios. Comencemos con el de personas. Simplemente tienen esto. La etiqueta repository. Public interface que extiende de JP a repository de tipo persona y de tipo entero. Esta sería la clase a la que estamos llamando, la entidad. Y esta sería el tipo de dato que es su ID. Porque también podría ser un string, por ejemplo, un long, como es el de tipo dirección. Pero en su caso es un entero. Ok, lo mismo para, bueno, aquí tenemos algo diferente, pero bueno, en address es casi lo mismo. Esto puede ser o no puede ser, la verdad no importa tanto, estaba haciendo algunas pruebas nada más. Y si no lo, ¿cómo se dice? A menos que tengas una query, arroba query, a menos que tengas arroba query, no es necesario, no es necesario poner ningún método aquí. Aquí sí, pues porque estaba haciendo algunas pruebas, pero al final de cuentas no es nada necesario. Aquí sí lo puse porque el constructor de SQL que tiene Hibernate tiene sus límites, entonces si no lo declaraba aquí no hubiera podido usarlo en el servicio. Ahora, una vez implementados estos, vamos por los servicios. Los servicios, bueno, de este lado simplemente tienen lo que quiero hacer, ¿no? Tienen lo que necesito hacer. Tienen simplemente operaciones abstractas, métodos abstractos, que según solo tienen lo que devuelven, el nombre y lo que reciben. Esto se consume en las implementaciones. Entonces aquí, si vemos, tiene una implementación del servicio de persona que implementa del servicio persona. Y aquí vemos por primera vez la etiqueta de AutoWired. Entonces, dentro de la etiqueta de AutoWired tenemos el repositorio de la persona. Y dentro de AutoWired, vaya, consumimos otro servicio que es el servicio de direcciones, ¿no? ¿Por qué? Porque direcciones realmente no depende de nadie para poder ser creado, solo depende de los datos que se le manden. En cambio, persona depende que una dirección exista para poder ser creado. Tenemos el mapeo, que es el mapper. El mapeo está en útil. Lo que hace es lo que hace es convertir de una clase a otra, para que no tengamos que hacer no sé, person.getID, setID es igual a request.getID o cosas así. Entonces simplemente mandamos a mapear toda la clase, recibe
recibe lo que hace es model mapper, que recibe un objeto de inicio, de hecho aquí lo dice, recibe una fuente y recibe una clase de destino, ¿no? Entonces tenemos dos opciones: convertir a DTO o convertir a una entidad. Entonces seguimos. Para eso nos sirven estos, ¿no? Esto podría cambiarlo a private. Entonces, esto recibe una lista de personas. Si la respuesta no está vacía, o sea, si la lista no está vacía, retorna la lista; si no, retorna nulo. Y muchos así, ¿no? Si esta respuesta no es vacía, o sea, está presente, entonces la retorna; si no, retorna nulo. Lo mismo acá. Aquí hacemos una nueva persona, la creamos, bueno, cambiamos de un request, de un DTO, hacia una persona, de un data transfer object a una persona, a una entidad. Y aquí verificamos que la dirección efectivamente exista. Sí, porque como vemos acá en el servicio de direcciones, lo que hace es lo mismo que en el servicio de personas. Checa si la dirección existe y si no está, revisa nulo, recibe nulo. Entonces, si lo que hay aquí es un nulo, significa que la dirección no existe. Entonces retorna nulo porque no se puede crear una persona si no se crea antes la dirección. ¿Ok? Si esto no es cierto, si la dirección existe, entonces lo que hace es vincular la dirección hacia la persona. Luego, bueno, esto se podría hacer tal que así. Entonces retorna la persona que está guardando, ¿no? O sea, cambia los valores, guarda la persona y la retorna, simplemente. Claro, aquí hay algo muy importante. En este caso no necesitamos una ID. Entonces el request, las personas, los requests como tal, no tienen IDs, solo tienen los otros datos. De nuevo, getter, setter y un constructor sin argumentos. Sin ID, getter, setter, un constructor sin argumentos. Getter, setter, un constructor sin argumentos, y todos derivan, bueno, todos extienden, todos heredan de DTO entity. Esto es simplemente para que tengan una entidad de común, en lugar de que la entidad sea object, por ejemplo. Pues es esta, y así en el mapeo yo puedo, yo puedo recibir cualquier hijo de esta entidad. Y así soy un poco más específico en lo que estoy mapeando, ¿ok? Pues bueno, en este caso es lo que hace el momento de crear. Al momento de actualizar, de nuevo, checa si la persona existe. Si la persona existe, entonces retorna nulo. Si la persona no existe, si la persona existe, reemplaza los datos, setea el ID. eh, Checa si la persona, bueno, aquí simplemente busca una dirección. Ahora veremos por qué. Busca una dirección, sea nula o no, exista o no, la busca. Si regresa nulo, pues simplemente lo añade y intenta guardarlo y retorna el nulo. ¿Ok? Quizá por eso, puede ser por eso. Lo que pasa aquí es que como regresa nulo y luego lo guardo, dentro de acá, lo que acá hace es guardar nulo. Guarda todo lo guarda en nulo. Y crea una nueva dirección y pues así no está bien. Pues no está bien. Entonces aquí habría que cambiarle algo, pero bueno, se puede hacer luego. Cuando se borra, lo mismo, checa si está; si no está, revuelve falso; y si está, intenta borrarlo y luego devuelve verdadero. Tu entity ya lo habíamos explicado, y así para convertir el proceso inverso hacia los DTO. Estos servicios son implementados por los controladores. ¿Dónde está? En controllers. Vaya genio. Y pues bueno, base response, ¿qué sería esto? Simplemente un objeto, la data, básicamente el mensaje. Un mensaje si fue
si fue realizado o no y un estado de HTTP. Entonces el person controller le anclamos el service, el servicio. Entonces de aquí empezamos a consumir lo que ya habíamos visto, que son los servicios, el servicio de la función list, la función get, todos ellos. Entonces, si aquí está lo que decía, si la persona es nula, pues simplemente retorna todo esto, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Realmente nada. Entonces, si la persona es nula, ancla al base response, devuelve entidades response de tipo base response. Esto es builder, esto es de Lombok. Builder es para esto, para no tener que hacer new base response y pasar a los datos. Simplemente hacerlo esto. ¿Ok? Ok. Entonces, base response.builder.dataPersons le ancla la lista, envía un mensaje, pone que esto fue exitoso y le manda un OK. Si esto no, simplemente hace una lista vacía, pero sigue siendo OK. ¿Por qué? Porque realmente entró, simplemente no hay datos y manda una lista vacía. Ahora hace un get mapping para un en específico. Si la persona es nula, entonces pone, si la persona no es nula, pone registro encontrado, ancla esto y pone un OK. Si no es nula, o sea, si es nula, lo que pasa es que no estuvo encontrado, entonces debería mandar un not found. Aquí lo que hice fue copiar y pegar. Sin más que eso. Lo mismo para los updates. Bueno, para crear, checa si la persona no es nula, significa que la dirección que se está enviando existe, y si no se encuentra y simplemente manda un bar request. ¿Por qué? Porque eso fue un error de envío de datos. Acá checa si la persona está, y aquí estaba lo que yo decía. Si la dirección es diferente a nula, eso significa que la dirección existe, si no, no existe, ¿no? Pero claro, aquí debería cambiarlo. Debería poner null y debería poner la dirección no existe o algo así, o debería ver qué podría hacer acá para esa validación. Igual no debería validarla, o sí. Luego veremos con los avances que tengamos dentro del curso. Y pues bueno, si la persona no fue encontrada, simplemente le mando un botón y que no fue encontrada. Así funciona también la de dirección, un poquito diferente, ya que no depende de ninguna otra entidad para existir. El más interesante yo creo que es el de hobby, porque en hobby, claro, no me sirve tener la lista de todos los hobbies en en una sola ruta. Entonces, para este mapping lo que puse fue que le añade person, o sea, persona y el ID de la persona, y ya lo que hace es obtener la lista de las personas por el ID, la lista de los hobbies del ID de la persona a la que corresponda. Entonces, si es que no, es que simplemente es una lista vacía, o sea, no hay ninguna persona vinculada y ya está, eso es todo. Lo mismo para el get, lo mismo para el post, es básicamente lo mismo, depende de una persona para que los hobbies existan, y pues es todo, ¿no? Ahora, ya vimos anteriormente cómo funcionaba todo esto. Claro, lo que pasa es que como hice modificaciones, sí, está volviendo a compilar todo. Ahora ya debería volver a hacerlo. A ver, y aquí está. Tan simple como eso. Veamos que como esta persona no tiene hobbies, manda un nulo. Eso es para un get, pero si yo quisiera una lista de todas las personas, simplemente me manda esto. Vemos que esta persona tiene dos hobbies y esta persona no tiene ninguno. Y pues bueno, esto es todo por ahora.
Luego veremos en la siguiente unidad cómo poder generar un PDF a partir de estas modificaciones.